Contarles que este es el curso de elaboración de queso, está organizado por el programa Transforma Caprino, con el financiamiento del gobierno regional a través de su programa de zonas rezagadas y con la colaboración de los equipos de fomento productivo de las municipalidades de Montepatria y la municipalidad de Canela, además de los equipos proezales de ambas comunas. Este curso es un curso que tiene varios módulos. Tenemos 5 módulos programados. Este primer módulo es una charla online y los 4 módulos siguientes son todos presenciales en la comuna de Canela y en la comuna de Montepatria. O sea, vamos a hacer por duplicado las charlas. Nosotros les vamos a ir informando las charlas y el curso práctico, porque también vamos a elaborar queso. Nosotros les vamos a ir informando cuando se haga, o sea, en su momento oportuno, el siguiente curso, ¿ya? Por ahora damos inicio a la primera charla online que está a cargo de Víctor Rivera. Él es médico veterinario, encargado de la Comisión de Asesores Regionales en Inocuidad y Calidad Alimentaria de la Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria. Se conoce como Achipia. Ese es el nombre como que más fácil de reconocer, pero que tiene que ver entonces con la inocuidad, ¿ya? Él es médico veterinario de la Universidad de Chile, es diplomado en aplicación del sistema de HACCP en el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile. Se desempeña como encargado de la vinculación con los territorios y el sector productivo en la Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad de los Alimentos, en el área de vinculación con el sistema de fomento productivo e investigación y desarrollo. Él es instructor líder de la norma de controles preventivos de alimentos de consumo humano, certificado por la institución Alianza de Control Preventivo e Inocuidad de los Alimentos, FSPSA, y entrenador líder de la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos, certificado por la Alianza para la Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos, ambas de la ley FSMA de Estados Unidos. Dejo con ustedes entonces ahora a Víctor Rivera y te damos la bienvenida. Gracias por participar y ahora los dejo con ustedes. Muchas gracias, Ingrid. Gracias por la invitación. No sé si ven mi presentación. ¿Me avisan si se está viendo bien? Sí, ya, muy perfecto. Bien. Me parece. Bien, primero que nada, darle la bienvenida a todos. Muy buenas tardes. Encantado de estar de nuevo apoyando el PTI, pues ya hemos estado en el pasado haciendo algunas cosas, algunos talleres, que tuve la oportunidad de ir también a IAPEL en algunos talleres que hicimos. También colaboraron en el libro que sacó el PTI y siempre encantado de colaborar con el PTI Caprino en estos temas tan relevantes como es la inocuidad alimentaria, que es un concepto base, que lo vamos a ver durante la presentación. Así que primero encantado que puedan estar aquí esta tarde y espero que podamos conversar estos temas y espero que puedan hacer preguntas, pues no se queden con ni una duda y de todas maneras si después de la charla y cuando revisen la presentación, porque les voy a dejar la presentación, tienen alguna duda, algo que indagar, más información, con todo gusto a través de Ingrid pueden hacerlo, pueden hacerme preguntas y yo con todo gusto dispuesto a contestarla. ¿Sí? Bien, vamos a hablar entonces de inocuidad alimentaria en la producción de queso. Inocuidad alimentaria es un concepto base, no sé si lo habían escuchado antes, ¿sí? A lo mejor habían estado en algún curso o probablemente habían estado en cursos relacionados con la inocuidad alimentaria, cursos de manipulación de alimentos, de higiene, de limpieza y desinfección o habían tenido algún acercamiento a estos temas. ¿Por qué es muy relevante hablar de inocuidad alimentaria siempre que somos productores de alimentos? Porque la inocuidad alimentaria, el significado de inocuidad alimentaria de esta palabra, que no muchas veces la ocupamos, ¿sí? Ocupamos más higiene, contaminación, nos hace más sentido, pero esta palabra inocuidad alimentaria tiene que ver con la garantía que damos nosotros de que un alimento no va a causar daño al que lo consume, ¿sí? A cualquier consumidor de nuestros productos,
¿cómo le damos garantías de que ese alimento no va a ir contaminado y no le va a causar alguna patología, algún problema, alguna enfermedad? ¿Sí? ¿Qué pasa si consumimos un alimento que no está inocuo, que está contaminado con distintos agentes? Podría producirse las enfermedades transmitidas por los alimentos, ¿sí? Que más bien conocemos por los típicos síntomas que nos da una enfermedad transmitida por alimentos, vómitos, diarreas, que son, uno los suele relacionar a la inocuidad alimentaria porque, ¿cierto? Más de alguna vez alguien ha comido algo que no estaba bien preparado o de manera muy higiénica y terminamos, ¿no es cierto?, con una enfermedad leve o incluso enfermedades más severas. ¿Y por qué nos preocupa tanto la inocuidad alimentaria? Porque pueden haber enfermedades que incluso deriven en hospitalizaciones y en muerte de las personas, ¿sí? Por eso es muy relevante lo que los productores de alimentos hacen para evitar precisamente que esos alimentos se contaminen. Imagínense que se conocen más de 200 enfermedades que se transmiten a través de los alimentos. Probablemente algunas les suenan. El cólera, muy famoso por los 90, por el tema tema de hortalizas, de frutas y hortalizas, de las hortalizas que crecían a ras de suelo, fue muy relevante en los 90 el tema del cólera, que hoy día ya lo vimos superando. Hubo algunos casos muy aislados, pero se fue superando esa gran crisis que hubo en los 90. La hepatitis A, la salmonelosis también muy importante, los números van al alza en algunos productos, fiebre tifoidea, bueno, y como dice ahí, más de 200 enfermedades, ¿sí? Y por lo tanto, todas las prácticas que podamos llevar a cabo para que el alimento no se contamine y no produzca estas enfermedades es nuestra responsabilidad, ¿sí? Nuestra responsabilidad como productores de alimentos. ¿Qué cosas podrían contaminar el alimento? ¿A qué tenemos que enfrentarnos? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cómo evitamos esto? ¿Sí? ¿A qué peligros tenemos que atacar? Bueno, los tipos de peligros que pueden contaminar un alimento, en este caso los quesos, pueden ser, por ejemplo, peligros físicos, cualquier objeto extraño que en la preparación del alimento no tuvimos cuidado y se cayó un tornillo, un clavo, un pedazo de vidrio de una lámpara que se rompió, un alambre, una pita, un hilo, cualquier cosa que no nos damos cuenta cae en el alimento y después el consumidor lo consume y le puede causar algún tipo de daño físico cuando lo consume, ¿sí? Por lo tanto, ese es uno de los peligros que tenemos que fijar, ¿no? Uno de los peligros que tenemos que ir abordando, atacando. Muchas veces nos olvidamos de los peligros físicos, pero recurrentemente aparecen, ¿cierto? Y generalmente no se reflejan en las estadísticas porque muchas veces nadie llega a un hospital por esto, pero puede ser importante para las personas que consumen nuestros quesos. Peligros químicos, por ejemplo, en el caso de la elaboración de quesos, por ejemplo, si utilizáramos mal un producto químico, el cloro que usamos para limpiar, algún desinfectante, y no nos damos cuenta, o nos equivocamos en las dosis, o teníamos transvasijado en otro envase un producto químico y no nos dimos cuenta y por alguna razón cayó o le echamos al queso, bueno, podría ser un peligro químico, podría ser un peligro agudo, ¿cierto?, que afecta a las personas y que, ¿cierto?, puedan dañar. Y en el caso agrícola, por ejemplo, muy importante el tema de los plaguicidas, los fungicidas, todo eso ahí también de mucha preocupación en cuanto a los peligros químicos. Y pues los que más hablamos y los que más le ponemos ojo, a veces énfasis en la inocuidad alimentaria, tiene que ver con los peligros biológicos, ¿sí? Que son, comúnmente los escuchamos, virus, bacterias, parásitos, que nos causan enfermedades, ¿no es cierto?, a veces no transmitidas por los alimentos. Ya vivimos una pandemia en donde nos transmitíamos y todavía estamos en pandemia, ¿no es cierto?, el COVID-19, y aprendimos mucho del tema de los virus, ¿sí? Y vimos cómo se podían transmitir de persona a persona, ¿sí? Bueno, también existen otros virus y bacterias también y parásitos que pueden contaminar los alimentos y enfermar a las personas, no a través del contacto que tienen entre ellas, sino a través de consumir un alimento. Y eso es lo que tenemos que evitar en la producción de alimentos, ¿sí? Y saber que estos peligros biológicos se encuentran en todas partes, ¿sí? No solamente en lugares que uno más lo asocia, en focos de contaminación o en la basura, ¿cierto? Sino que en todas partes, y estos peligros muchas veces primero, no los vemos, ¿sí?, porque son muy, muy pequeñitos, y los otros que tampoco nos dan ciertas alertas a veces. Muchas de estas bacterias que pueden causar daño a las personas no producen olor, no producen cambios en el sabor, ¿sí? Y solamente nos damos cuenta una vez que consumimos el alimento y que después nos enfermamos. Entonces,
siempre hay que tener ojo porque no muchas veces nos dan indicios de que están ahí y por lo tanto hay que tomar todas las precauciones de prevención frente a estos peligros. Y hoy día, aquí yo me tomé la libertad de ponerle peligros nutricionales, pero es algo que ha ido tomando relevancia en la alimentación de las personas y que tiene que ver con las enfermedades crónicas que se producen a largo plazo, ¿sí? Si nosotros mantenemos una alimentación inadecuada, alta en nutrientes críticos que son nocivos para la salud, nos puede causar, bueno, obesidad, y la obesidad acarrea todo tipo de problemas a la salud, ¿sí? Y hoy día el porcentaje de niños, por ejemplo, que tienen estos problemas es muy alto, y por lo tanto el Ministerio de Salud, una de las cosas que ha hecho para prevenir es poder informar de mejor manera a los consumidores sobre lo que están consumiendo, y aquí viene la famosa ley de los sellos negros, ¿sí? En el caso de los quesos, por ejemplo, nos podría interesar la cantidad de sal que usamos en un queso, ¿sí? Que podría dar que nuestra tabla nutricional supere los límites establecidos por el Ministerio de Salud y tengamos que etiquetarlo con este sello alto en sodio. Solo para contarles una anécdota, estuvimos trabajando hace un par de años ya en un proyecto con queseros de queso de vaca en el sur de nuestro país, precisamente revisando las recetas, revisando cómo elaboraban el queso y viendo maneras de disminuir, y logramos quesos, por ejemplo, pasar de quesos que ellos vendían con sello alto en sodio a quesos sin sello. Una buena experiencia para ir acostumbrando también el paladar de los consumidores e ir trabajando en recetas cada vez más saludables, que es algo que hoy día también le está interesando a los consumidores, pero no solo a los consumidores, sino que a la autoridad sanitaria, para disminuir la cantidad de problemas a largo plazo, sobre todo en los niños, ¿sí? Bueno, y hablamos mucho, y decía que los peligros biológicos, las bacterias, sobre todo las bacterias, nos preocupan mucho en la comunidad alimentaria, ¿sí? Ya ven acá cómo una sola bacteria, si nosotros le damos las condiciones de temperatura, ¿no es cierto?, temperaturas óptimas para que ellos crezcan, alimentación, por ejemplo, eso, por ejemplo, ¿sí? Si le damos las condiciones y el tiempo necesario, podemos pasar desde una bacteria a las 12 del día, por ejemplo, ya a las 7 de la tarde a tener más de 2 millones de bacterias por la capacidad de reproducción que tienen estas bacterias. Cada 20 minutos son capaces de duplicar su número, ¿sí? Y por lo tanto, en poco periodo de tiempo podemos tener una gran cantidad de bacterias que pueden afectar la salud humana, ¿sí? Y eso es solo una bacteria, imagínense, nunca andan solas. O sea, más bacterias podrían generar un problema mucho mayor en las personas, ¿sí? Por lo tanto, eso es lo que tenemos que evitar, que esas bacterias efectivamente lleguen a nuestro alimento, se reproduzcan y puedan causar las patologías que vemos. Y lo otro es que hay bacterias que necesitan un pequeño número, no necesitan estas 2 millones de copias para poder causar enfermedad. Hay bacterias como la salmonela que con pocas células pueden reproducirse, ¿no es cierto?, estas bacterias en nuestro intestino y causar la enfermedad de todas maneras. Imagínense si alguien está medio inmunodeprimido, anda con las defensas bajas, bueno, podría afectarlo de mayor manera. Entonces, muy, muy relevante el tema de las bacterias. Bueno, y si se producen estas enfermedades transmitidas por los alimentos, si la gente se empieza a enfermar por nuestros productos, obviamente va a haber una pérdida de confianza del comprador, no nos van a querer comprar más los quesos, ¿cierto? Para los productores eso significa bajar los ingresos, reclamos, sanciones sanitarias, que venga la Seremi de Salud y nos cierre el negocio. Todo eso es lo que tratamos de evitar, ¿sí? Y el consumidor, obviamente, es el que acarrea con los platos rotos, ¿no es cierto? Los costos médicos, se ausenta del trabajo, desplazamientos para ser atendido, todos los problemas que puede ocasionar una enfermedad transmitida por los alimentos. En pandemia, ¿no es cierto?, nos preocupó mucho el tema de la inocuidad porque ya estaban saturados los recintos hospitalarios, y si causábamos enfermedades transmitidas por los alimentos, bueno, iba a tener que llegar gente por otras razones, ¿no es cierto?, y colapsar más el sistema hospitalario. Por lo tanto, todos estos temas, ¿no es cierto?, son relevantes a la hora de cómo producimos nuestros quesos de manera higiénica para evitar todo esto. ¿Quién es responsable? Bueno, los productores de alimentos, los distribuidores, porque la inocuidad se puede perder, por ejemplo, en el transporte de estos alimentos hacia los centros de comercialización, o el transporte de materias primas, ellos también son súper relevantes. Los consumidores, por supuesto, gran cantidad de la enfermedad transmitida por los alimentos precisamente se dan por los consumidores, porque dejamos cosas fuera del refrigerador, porque no mantenemos la higiene en nuestra cocina, y muchas veces las enfermedades transmitidas de los alimentos se producen en nuestras propias cocinas. Así que también ellos son relevantes
en el tema de la inocuidad. Y las instituciones, por supuesto, las Seremi de Salud, que a veces son los malos de la película, los policías de la sanidad y la inocuidad, pero que es súper necesario que ellos vayan controlando cómo se producen alimentos, los productores de alimentos, para evitar estas malas prácticas y que acarreen en definitiva contaminación de los productos. También es muy relevante la inocuidad alimentaria y todo lo que podemos hacer porque hay personas más vulnerables a estas enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, las personas de la tercera edad que ya tienen su sistema inmune, ya ha trabajado toda su vida, ¿no es cierto? Ya hay fatiga material, ya está desgastado su sistema inmune y por lo tanto son más susceptibles a veces enfermarse por estos agentes, ¿sí? Las embarazadas, por ejemplo, que disminuyen su sistema inmune para no atacar a su propio, al hijo gestante. Y por lo tanto, ellas generalmente, las embarazadas, suelen enfermarse mucho también por este sistema, porque el sistema inmune así reacciona al embarazo. Enfermedades crónicas que tienen disminuido su sistema enfermos crónicos, ¿no es cierto? Disminuido su sistema inmune, niños que están recién desarrollando su sistema inmunitario, y los turistas que no están acostumbrados a los bicharracos que nosotros tenemos en el país. Y si queremos, sobre todo, fomentar el turismo rural, no queremos que los turistas, ¿no es cierto?, se estén enfermando y seamos un foco de enfermedades. Por lo tanto, todo eso es importante y muy relevante como productores de alimentos. Tenemos una responsabilidad ética, ¿sí? Ética con las personas que van a consumir nuestros alimentos. Y por eso, muy relevante todas las medidas que podamos adoptar. Y las medidas que podamos adoptar tienen que ir en este sentido, en pensar que el origen de la contaminación de los alimentos pueden ir de múltiples fuentes. Pueden ir de las aguas, ¿sí? Puede venir de la tierra, puede venir de los animales que criamos, ¿sí? Si no tenemos cuidado en cómo separamos las zonas, ¿no es cierto?, de elaboración de la zona de crianza de animales, o de los patógenos, o de las bacterias, de los microorganismos que podamos transportar de los corrales o de esos animales, de sus fecas, por ejemplo, hacia las zonas de elaboración. Todo eso va a hacer que empecemos a implementar un conjunto de medidas para evitar que eso ocurra, ¿sí? Todo lo que los vectores, las moscas, los insectos, los ratones que podrían ir transportando estos patógenos, le llamamos vectores, son verdaderos transportes de patógenos que pueden posarse sobre nuestro alimento o sobre nuestras herramientas de trabajo y contaminarlas y por lo tanto contaminar el alimento. Y muy relevante, el manipulador de alimentos. Muchas de las enfermedades transmitidas por alimentos también tiene que ver con la falla humana. Tiene que ver porque a lo mejor siempre hicimos todo bien, siempre nos lavamos las manos, usamos nuestro uniforme bien, y basta que nos descuidemos, basta que vayamos a contestar el celular afuera, no nos volvamos a lavar las manos, volvemos a trabajar y contaminamos el alimento. Entonces tenemos que estar, el inocuidad alimentaria es una cosa rigurosa, tenemos que siempre estar preocupados de esto y siempre tener que cumplir con los protocolos porque podrían haber fallas, ¿no es cierto?, cuando menos lo pensamos. Y para ponerles algunos ejemplos de los más conocidos y de algunos relevantes en la producción de queso. Por ejemplo, no sé si han escuchado de la listeria, una bacteria que le llamamos ubicua. ¿Qué quiere decir eso? Una bacteria que está en todos lados, una bacteria ambiental, la podemos encontrar en todos lados, pero muchas veces no se desarrolla porque tiene competencia con otras bacterias. Es decir, si hay muchas otras bacterias andando en una zona sucia, bueno, quizás la listeria no se reproduzca tanto, pero a veces limpiamos, pero no limpiamos lo suficientemente bien y la listeria queda ahí dando vueltas sola, bueno, y ahí encuentra su lugar de reproducción, ¿sí? Soporta temperaturas de refrigeración, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no basta solamente con que refrigeremos después los quesos para evitar la listeria, sino que todas las prácticas que tengamos hacia atrás, ¿cierto?, desde la producción de la leche hacia adelante para evitar la contaminación, ¿sí? Esta bacteria, si bien no siempre tenemos casos de listeriosis, ¿sí?, y la mayoría de las personas que un buen sistema inmune la enfrenta bien, sí tiene una alta mortalidad, por ejemplo, en personas de tercera edad, en embarazadas, produce aborto también. Y fue una bacteria emblemática porque tuvimos algunos casos en queso de vaca, ¿sí?, por allá por el 2008, 2009, donde hubieron varios casos, varias muertes y algunos abortos también producidos por esta bacteria. Y otra cosa importante es que esta bacteria, si no nos preocupamos de la higiene, esta bacteria podría establecerse en nuestro sistema productivo. Ahí tengo ejemplo un mesón, por ejemplo, donde andan circulando varias bacterias, ¿no es cierto? Y nosotros
lo limpiamos, pero imagínense, lo limpiamos, pero no quedó tan bien limpio el mesón, ¿sí? Podría quedar en los recovecos, abajo, por ejemplo, o en las máquinas que usamos, ¿no es cierto?, en las esquinas que son difíciles de limpiar. Si no tenemos, si no nos preocupamos de tener aseos profundos con cierta frecuencia, esta bacteria podría mantenerse ahí y genera una cosa que se llama biofilms, que es como un escudo protector, como una capa protectora que genera, y cuando generan eso, es muy difícil removerlas de nuestro sistema, ¿sí? Necesitamos un esfuerzo muy grande para poder removerla y ahí ya se vuelve un problema mayor, ¿sí? Le encanta la humedad a esta bacteria, le encantan las zonas donde se usa harta agua, ¿sí? Las zonas frías le encantan, ¿sí? Y las zonas que están más o menos limpias. Entonces, tenemos que asegurarnos de que haya limpiezas profundas, tenemos que asegurarnos de que nuestra higiene sea adecuada para que no se generen este tipo de bacterias. Salmonella, también la han escuchado y se asocia generalmente con los huevos, con los pollos, ¿sí? Muchas veces con las verduras también, hay gente que no la asocia con las verduras, pero también se puede producir. Bueno, la salmonella también es una bacteria ambiental, es decir, puede estar en todos lados. La salmonella es una bacteria que incluso puede soportar algún grado de desecación. Siempre pensamos que las bacterias crecen en lugares más húmedos y cuando ya está más seco, no crecen. Pero la salmonella se podría mantener y cuando le damos las condiciones adecuadas, reproducirse, ¿sí? Y por lo tanto, conocía la salmonella por causar náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, dolores de cabeza, ¿sí? Está en el tracto intestinal de humanos y animales. Por lo tanto, también es un problema si los manipuladores no tienen buena higiene después de ir al baño. Es un problema si criamos animales y no tenemos buenas medidas de higiene, ¿sí? Un riesgo en la leche cruda, por ejemplo. Y todos los productos que salgan a partir de la leche cruda, por ejemplo, si no llegamos a una maduración adecuada o si no pasteurizamos la leche en caso de pasteurizarla, si no pasteurizamos bien, ¿no es cierto? Y si no usamos pasteurización y usamos la maduración, bueno, no madurar el tiempo suficiente. Staphylococcus aureus, muy relacionado a los productores de alimentos, ¿sí? Puede estar en la nariz, en la boca, puede estar en las manos de los productores de alimentos, ¿sí? Y puede producir intoxicación, sobre todo cuando les damos las condiciones para que esta bacteria se reproduzca. Si dejamos los quesos, por ejemplo, en una zona súper calurosa, expuesta al medio ambiente, luego que nuestros manipuladores de alimentos o los que elaboraron el queso no se lavaron bien las manos, bueno, es perfecto para que esta bacteria se reproduzca, produzca una toxina y luego enferma a las personas muy pocas horas. La Escherichia coli también, probablemente han escuchado. Otra bacteria importante que está en el tracto gastrointestinal de los animales, ¿sí? Y que puede producir enfermedades muy severas si no cuidamos que esta bacteria no llegue a nuestro alimento, ¿sí? Un gran riesgo la leche no pasteurizada o que no fue madurada el tiempo suficiente para generar la mortalidad bacteriana adecuada. Entonces, ¿qué podemos hacer como productores de alimentos para evitar que todas estas bacterias, hice un pincelazo, pero aquí pueden haber bacterias, pueden haber virus virus como el norovirus, o pueden haber parásitos incluso, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para que todos esos agentes, o los agentes químicos, o los físicos, ¿cierto?, no lleguen a nuestro alimento? ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, probablemente ya lo han escuchado más de una vez, aplicar las buenas prácticas agrícolas basadas en ciencia y buenas prácticas de manufactura. Buenas prácticas agrícolas en la crianza de los animales, ¿sí? Toda la higiene que tenemos que tener, con la sanidad del rebaño, de que esos animales no se enfermen, ¿no es cierto? Y luego, cuando los ordeñamos de todo hacia adelante y después las buenas prácticas de manufactura en la planta quesera para que no se contaminen los alimentos. Y para eso tenemos normas también, tenemos reglas en nuestro país. Y también probablemente han escuchado que tenemos el reglamento sanitario de los alimentos, que rige toda la inocuidad, todas las buenas prácticas que tienen que seguir los productores y que tienen que tener en sus instalaciones para ir disminuyendo el riesgo de que estos alimentos se contaminen. Y ahí, desde el Reglamento Sanitario de los Alimentos, que es nuestro gran cuerpo normativo para cualquiera que produzca alimentos, se deriva el tema de la resolución sanitaria, que muchas veces es un dolor de cabeza para los productores, sobre todo productores rurales cuando, por ejemplo, no tienen acceso a agua potable o no tienen acceso a alcantarillado. Y ahí se vuelve un dolor de cabeza sacarla, pero es muy relevante que nos vayamos formalizando porque es la única forma de ir asegurando que todos estos riesgos asociados a nuestro rebaño, a nuestra planta de elaboración de queso,
se disminuya, ¿sí? Por lo tanto, ahí en este reglamento están las buenas prácticas de manufactura que son obligatorias. Están las prácticas también que nos pide sobre el etiquetado, la calidad nutricional de nuestros quesos, de nuestros productos, que tenemos que poner, ¿no es cierto?, en la etiqueta para informar al consumidor también de qué es lo que le estamos entregando, ¿sí? Y del Reglamento Sanitario de los Alimentos también se desprende la norma técnica número 97, a lo mejor están familiarizados con ella, que fue una norma específica que sacó el Ministerio de Salud para elaboración de quesos artesanales y en donde da todas las directrices que tenemos que seguir para formalizarnos, por un lado, y para producir estos quesos en el tiempo de una manera inocua. Entonces, ¿cuáles son estas buenas prácticas que nos pide esta normativa? Primero, el control de las materias primas. Y para eso, lo que vamos a usar, nuestra materia prima, que es la leche, ¿sí? Esa materia prima y otras más que vamos a usar en la elaboración, pero la leche como una de las principales, ¿cierto? Es muy relevante que podamos controlar la higiene. Y por ello nos piden cosas como que el piño, ¿no es cierto?, donde vamos a ordeñar, ¿no es cierto?, la sala de ordeño, no habla ni de tamaños, no habla ni de cómo tiene que ser, solo nos habla, ¿cierto?, de los criterios básicos. Y uno de los criterios básicos es que esa sala de ordeño está alejado de los corrales, donde los animales defecan, donde los animales, ¿cierto?, se mueven, se revuelcan en la tierra, ¿cierto?, alejado de eso, para que podamos mantener esta sala de ordeño de la forma más higiénica posible. Esa sala de ordeño tiene que tener una llave de agua y mangueras para ser adecuado, con agua potable, por supuesto, o con un sistema que nos permita potabilizar esa agua, ¿sí? También nos permiten eso. Que a veces sabemos que en las zonas rurales es mucho más difícil a veces contar con agua potable de una red, pero sí hay soluciones de potabilización o camiones aljibe que nos pueden abastecer de agua. Y todo eso, cómo mantengamos agua de calidad adecuada para poder hacer estas operaciones es fundamental. Porque el agua puede acarrear mucho de estas bacterias, virus que hablamos anteriormente. ¿Sí? Y desagües suficientes para la educación de las aguas de lavado. Es decir, que el agua no quede estancada en los corrales y no genere ahí un foco de reproducción de bacterias. ¿Sí? Lo mismo en las prácticas de ordeña, ¿no es cierto? Contar con animales sanos para hacer la ordeña. La ordeña no tiene que ser cerca del mismo corral, como habíamos dicho. Las cabras no tienen que ir circulando, es decir, solo las cabras que se están ordeñando y no todo el piño que se pasee por cualquier lado y por toda la sala de ordeño, ¿cierto? Muy relevante la higiene de los ordeñadores, de los que van a hacer esta labor, ¿cierto? Que deben sí o sí lavar y higienizar sus manos cada vez que se requiera, es decir, antes de esta operación y cada vez que alguna parte de la operación ellos hayan podido contaminar sus manos, ¿no es cierto? Hayan tocado el suelo, hayan tocado, ¿cierto?, a lo mejor el pelaje de la cabra, ¿no es cierto? Y bueno, volver a lavarse las manos en este lavamanos que tenemos que tener o fuente de agua que tenemos que tener en la sala de ordeño, ¿sí? También lavar cuidadosamente la ubre, y acá estamos hablando de los pezones específicamente, ¿no es cierto? Con una solución de agua potable, con una concentración de cloro, ¿no es cierto? Que puede ser, por ejemplo, una cucharita de té de cloro comercial por litro de agua, ¿sí? Para ir desinfectando esa zona y ir haciéndolo todo de manera más higiénica. Secar, muy importante que el secado sea con una toalla desechable, o si no, van a tener que tener una toalla por cada una de las cabras, porque lo que se reutiliza podría ser una fuente de transmisión de patógenos. Es decir, tendríamos que estar higienizando cada vez que pasamos de una cabra a otra para secar esos pezones. Y no es la idea. Por lo tanto, toallas desechables es lo más recomendable porque así uno las va eliminando en un basurero adecuado, ¿sí? Botar los primeros chorros de leche, el despunte, siempre es importante, ¿sí? Por toda la suciedad que podría tener el pezón en la zona externa, ¿sí? Que eso podría caer en el tarro lechero. Y los tarros lecheros que usemos, obviamente, bien limpiados, desinfectados, previo a su uso, ¿sí? Y luego de que los utilicemos. Y, obviamente, transportarlos adecuadamente, bien cerrados, ¿no es cierto?, para que la leche que contienen no se contamine. Luego de extraer la leche colada a través de un filtro, obviamente, probablemente todas estas cosas las van a ver cuando tengan el práctico y elaboren queso, ¿no es cierto?, a través de un filtro, limpiado, bien limpio, desinfectado antes de su uso,
¿sí? Y este filtro se usa para retener todo lo que sea polvos, pelos y cualquier suciedad más suciedad macro, ¿sí? La suciedad visible. ¿Sí? Pero como sabemos, tenemos que ser todo higiénicos desde el principio por esa suciedad también que no es visible, como las bacterias. ¿Sí? Pasteurización, bueno, para aquellos casos que son pasteurizados, un proceso adecuado, de una temperatura al menos de 63 grados Celsius por 30 minutos, ¿sí? Utilizar leche fresca, que no debe pasar más de 2 horas desde que ordeñamos hasta que generamos el proceso de pasteurización para que sea efectivo, porque si nos demoramos más, podría haber un crecimiento bacteriano de alguna bacteria que haya quedado en la leche y que este procedimiento no sea efectivo. Como nos dice también la normativa y reglamento sanitario de los alimentos, en su artículo 235, que si no vamos a utilizar este procedimiento, que es la pasteurización o cualquier otro procedimiento que se llama microvicida, que es decir, un procedimiento que nos permita eliminar las bacterias de esa leche, vamos a tener que tener un proceso de maduración de ese queso no menor a 30 días para que se produzca todo el proceso biológico en el queso que permite que las bacterias patógenas, como la Escherichia coli, como la Listeria y todas las que hablamos, vayan disminuyendo en los quesos, ¿sí? Por lo tanto, si no vamos a utilizar este procedimiento de pasteurización, la única manera que nos permitan es tener un proceso de maduración adecuado no menor a los 30 días. ¿Sí? Para la sala de elaboración de los quesos, bueno, ya pasamos de la sala de ordeña, transportamos nuestra leche hacia la sala de elaboración y ahí obviamente tiene que ser una sala de elaboración que esté alejada también de los focos de contaminación como son los corrales de los animales, pero cualquier otro foco de contaminación, un basural o donde tenemos, ¿no es cierto?, apilado una serie de escombros que a lo mejor pueden atraer roedores, por ejemplo. Todo eso tenemos que preocuparnos, ¿no es cierto?, de todos los focos de contaminación que podrían haber alrededor de nuestra planta de queso, cosa de que estos vectores no transmitan estos patógenos hacia el interior de nuestra sala y hacia nuestros quesos. ¿Sí? En la sala de queso solo vamos a elaborar queso, muy importante que no hagamos muchas acciones distintas porque podría ser foco de contaminación cruzada, ¿sí? Superficies pavimentadas, los vías de acceso pavimentadas, ¿no es cierto?, que nos van a bajar todo esto del polvo, toda la suciedad que podría ir circulando en el aire, disponer de una zona de evacuación de aguas residuales, bueno, y así una serie de requisitos como lo que se nos exige para los pisos, que sean lisos, de materiales impermeables, de colores claros, incluso podría ser un piso, ¿no es cierto?, de cemento bien pulido, que nos permita tener un correcto aseo, no poroso, ¿sí? y no pintado con agentes tóxicos, etcétera, etcétera. Todo lo que nos podamos imaginar que podría ser una fuente de contaminación, ya sea biológico o químico. ¿Sí? Químico, por ejemplo, con las pinturas que le pongamos. Con una pendiente suficiente para que no se vayan generando pozas dentro de la sala de elaboración. ¿Sí? Las paredes interiores también de materiales impermeables, no absorbentes, no porosos, que nos permitan hacer un buen aseo. ¿Sí? Todo lo que es poroso, todo lo que no es liso, no va a permitir que hagamos un buen aseo y se podrían acumular suciedad y bacterias allí y podría ser una fuente de contaminación. Los cielos también muy relevantes, que no os vaya pasando eso que se ve en la foto, que se van acumulando los hongos, que se va acumulando esta condensación de agua, y agua, por ejemplo, que se condensa también podría caer arriba de los quesos que estamos elaborando. Todo eso tenemos que fijarnos en la construcción y en cómo estamos elaborando para que eso no ocurra, porque eso puede ser una fuente de contaminación. ¿Sí? Se prohíbe mantener cualquier otro elemento que sea ajeno a lo que ustedes usan en la sala de elaboración. Ahí no van a acumular los tarros, no van a acumular los materiales de aseo, no van a acumular otras cosas que no sea lo que ustedes usan para la elaboración del queso. ¿Sí? Todos los recipientes que ustedes ocupen, los materiales, también muy bien lavados y desinfectados antes de utilizarlos. ¿Sí? Nos dice también esta normativa que tenemos que tener un lavamanos en la sala de elaboración para que los manipuladores puedan, ¿no es cierto?, utilizar y lavarse las manos adecuadamente, y tienen que tener ahí en ese lavamanos, en la sala de elaboración, todos los medios higiénicos, jabón, toallas para secarse las manos, toallas de un solo uso, la toalla desechable, de papel desechable es lo mejor, porque así vamos eliminando esa toalla en un basurero adecuado. Y los basureros limpiarlos con frecuencia. ¿Qué dice limpiarlos con frecuencia? ¿Cuál puede ser la frecuencia adecuada?
Bueno, cada vez que se esté llenando, podemos fijar a lo mejor una vez al día luego de la operación para no estar manipulando la basura, pero si ya vemos que hubo mucho desperdicio que se generó y que ya los basureros están llenos, bueno, podríamos tomar un break para poder limpiar ese basurero, ¿no es cierto? Y luego retomar la operación, luego lavado las manos y higienizado todo el material. ¿Sí? Las lámparas, por ejemplo, que sean de fácil limpieza, que sean con estructuras de que las protejan lisas para su limpieza, protegidas en caso de rotura. Es muy importante que no tengamos las ampolletas sueltas, sino que tengan algún sistema de protección como el que se ve en la foto, ¿sí? O existen estas ampolletas también que se trizan y no generan no se quiebran, digamos, son de plástico y no se quiebran como se quebraría el vidrio, por ejemplo. ¿Sí? Todas esas medidas que podemos ir adoptando para evitar una posible rotura y que caigan estos vidrios y generemos un problema físico. Todo el cuidado que tenemos que tener con las ventanas, ¿sí? Que sean en sentido opuesto al viento, para que no vayan estos ventarrones con tierra que puedan contaminar en nuestros mesones, en nuestro producto. Protección contra los vectores, las ventanas, mallas protectoras, ¿sí? Bueno, una serie de requisitos que ustedes pueden encontrar en la norma 97, ya podríamos pasar toda la tarde hablando de cada uno de estos requisitos, pero que son muy relevantes para ir disminuyendo el riesgo, que eso es lo que queremos, de contaminación. ¿Sí? Las puertas con superficies lisas, puertas exteriores con cierres forzados, también súper recomendable porque así mantenemos siempre las puertas cerradas y no estamos con las puertas abiertas, ¿no es cierto? Y entrando viento o animales o vectores, moscas que podrían contaminar tu producto. ¿Sí? Y las salas donde vamos a almacenar ese producto, si vamos a, por ejemplo, a madurar o si vamos a mantener queso fresco en refrigeradores, ¿cierto? Esas salas muy bien equipadas, con espacio suficiente para almacenar el queso o las cargas de queso que vamos a elaborar, ¿sí? Y tener que tener las mismas condiciones en la sala de elaboración, es decir, limpieza, higiene, ¿no es cierto? Muy bien equipada. Y bueno, cuando saquemos el producto final, que sea por una zona distinta a la zona de elaboración, si no podríamos estar acarreando patógenos y podríamos estar, ¿no es cierto?, generando contaminación cruzada dentro de la sala. Con baños bien equipados, los baños no deben tener acceso a la sala de elaboración, es decir, deben tener una entrada distinta, que así los manipuladores no vayan a cargar estos patógenos, o que hay una puerta, por ejemplo, abierta del baño, ¿no es cierto?, y que puedan circular patógenos, ¿cierto?, medioambientales por estas aberturas. Deben contar, obviamente, con lavamanos, jabón, toalla para secarse, toalla, como decíamos, de papel, ¿sí? Ducha y excusado. Vestidores donde los trabajadores que trabajen en la sala de elaboración puedan cambiarse, porque, y esto siempre lo digo, la ropa de trabajo es exclusiva de esa zona de trabajo. Aquí siempre pelo a la gente personal de salud, enfermero, enfermera. Bueno, siempre los pelos, no es mala, pero muchas veces los vemos con la ropa de trabajo circulando en la micro, en el bus, ¿sí? En la calle. Bueno, no tiene que ser así. La ropa de trabajo es exclusiva del trabajo. Entonces vamos a utilizar distinta ropa cuando estemos a lo mejor moviendo el piño de animales, moviendo las cabras, ¿cierto? Utilizamos una ropa y ya cuando llega la hora de elaboración de queso vamos a utilizar otra ropa distinta, adecuada, de color claro, por ejemplo, que nos permita ver si está esa ropa sucia, ¿sí? Sin bolsillos, para que no nos sentamos tentados a guardar el celular, guardar un lápiz, cosas que podrían estar contaminadas, y vamos a estar en la zona de cirugía, la zona donde tiene que ser más limpia, igual que una sala de cirugía, que es la zona de elaboración de quesos, todos los mesones, las tinajas y todo ese sector donde vamos a elaborar. ¿Sí? Este es solo un ejemplo no necesariamente su sala de elaboración tiene que ser así, pero sí ciertos conceptos. Por ejemplo, tener una zona sucia en donde va a entrar toda la materia prima, en este caso la leche, o otras cosas que compremos, cuajo, o las cosas que compremos, ¿no es cierto? Van a entrar por acá, a la zona sucia, que es la zona de recepción, ¿sí? Donde limpiamos materias primas, donde preparamos todo para pasar a la zona limpia, que es donde vamos a elaborar, ¿sí? Estas separaciones acá incluso pueden ser virtuales, no es necesario tener una pared, por ejemplo, acá, ¿sí?
pero tenemos que tener bien delimitado y bien demarcado que esta va a ser la zona sucia y que después en la zona limpia ya vamos a disminuir la circulación de personas, esta va a ser nuestra zona de operación, ¿sí? Igual cuando los cirujanos operan a un ser humano, ¿sí? Aquí vamos a elaborar los quesos. Luego, cuando esté todo listo, ahí recién vamos a pasarlo a la área de almacenamiento. Y como ven, y aquí tenemos una zona que puede ser una ventanilla, puede ser una puerta, una zona que es distinta donde vamos a salir con el producto, ¿ya? Para subirlo a un camión, para subirlo a una camioneta, para transportarlo, para la sala de ventas, a lo mejor si tiene una sala de ventas. Bueno, va a ser una zona distinta y no vamos a estar circulando para acá y para allá por la zona limpia. Recuerden que igual que un cirujano. Y acá vemos una zona de baño que acá no debería tener, aquí sí que tiene que haber una pared, no debería tener conexión con la zona limpia, ¿sí? Entonces, los camarines, el vestidor y los baños van a estar en un acceso distinto a la zona limpia. Muy importante el tema de los manipuladores de alimentos, ¿no es cierto? Ellos son fundamentales, por lo tanto, ellos sí que tienen reglas, ¿no es cierto? Y estas reglas las podemos tener escritas para ellos, ¿cierto? Donde esperamos que, a lo mejor somos nosotros mismos, pero si trabajamos con gente, ellos también tienen que estar capacitados. Acá, un cuadrito que tengo, capacitados, muy importante y así se exige, ¿no es cierto? Capacitados no en cualquier cosa, porque van a existir muchas capacitaciones para los manipuladores. Por ejemplo, en seguridad laboral, como utilizar bien los zapatos de seguridad o el extintor, o otras cosas que tienen que ver con seguridad laboral. Pero a nosotros, pero también nos interesa, muy importante la inocuidad, que se capaciten en producción higiénica, ¿sí? Manipulación higiénica. Entonces, le vamos a enseñar a que no tienen que comer en la sala de elaboración, no tienen que mascar chicle, no deben toser sobre los alimentos, ¿sí? Ni hablar cerca de los alimentos, no usar el celular es una gran fuente de contaminación. Si tenemos que contestar una llamada urgente, bueno, salimos de la sala de elaboración, nos sacamos nuestras ropas de trabajo, ¿no es cierto? Nos sacamos el calzado que utilizamos en la zona de elaboración, contestamos, hacemos lo que tenemos que hacer, los breaks o en el almuerzo, luego volvemos y nos lavamos muy bien las manos y nos volvemos a poner toda esta ropa de trabajo que no tenemos que andar circulando por todos lados con ella. ¿Sí? No utilizar joyas, ¿sí? Así que la guardan muy bien para que después no los vayan a retar por perder, no sé, el anillo de compromiso, ¿sí? Pero la idea es no utilizar joyas dentro de la sala de elaboración porque podrían, ¿no es cierto?, acarrear suciedad. No hurgarse la nariz, no fumar, las uñas bien cortas, sin barniz, bueno, y obviamente una esmerada limpieza personal. Si los manipuladores están enfermos, no deberían manipular alimentos, deberíamos reemplazarlos o destinarlo a otras funciones que no sea la manipulación de alimentos, ¿sí? Y tenemos que enseñarles a que ellos se reconozcan cuando no tienen que elaborar alimentos. Por ejemplo, si presentan vómitos, diarrea, si presentan ictericia, que es cuando nuestras mucosas se ponen amarillas, por ejemplo, los ojos amarillos, las mucosas al interior de la boca amarillas, ¿no es cierto? La piel incluso se pone amarilla, que podría ser indicio de una enfermedad del hígado, ¿sí? Y que esa enfermedad del hígado podría estar relacionada con una enfermedad transmitida por los alimentos como la hepatitis, por ejemplo. Por lo tanto, todos estos signos de enfermedad nos indican que ese manipulador no tiene que manipular alimentos mientras no pase su enfermedad, ¿sí? Para que no sea una fuente de contaminación de los alimentos. Y incluso si tienen heridas o si tienen infecciones en la piel, hasta que no se cure eso, hasta que no pase esa herida, ¿no es cierto?, no deberían manipular alimentos. Y aquí tenemos un ejemplo de un manipulador bien equipado con su cofia, ¿no es cierto?, que le protege el pelo, con su mascarilla, que cubre nariz y boca, con su delantal propio del trabajo, y la ropa que está abajo también propia del trabajo, con un calzado antideslizante adecuado, propia del trabajo, bien limpia siempre, ¿sí? Y guantes, aquí ponemos opcional. A mí, yo siempre digo que prefiero que no usen guantes. Si las empresas quieren usar guantes, bueno, puede ser, pero el guante primero tiene que estar tenemos que utilizarlo bien, ¿sí? Higiénicamente, ¿no es cierto? No tiene que andar tirado por cualquier lado, no tenemos que reutilizar los guantes y no va a eximir del lavado de manos. Siempre que usamos guantes, igual nos tenemos que lavar las manos a cada rato, ¿sí? Y llegando al lavado de manos, una de las prácticas principales de la inocuidad alimentaria tiene que ver con el lavado de manos, que lo aprendimos muy bien en esta pandemia. En todos lados nos decían y nos enseñaban
cómo lavarnos adecuadamente las manos, lo mismo corre para la producción de alimentos, ¿sí? Mojarlas bien, enjabonarlas bien, ¿cierto? Durante al menos 20 a 30 segundos, luego enjuagarlas bien y secarnos con una toalla desechable que podamos botar adecuadamente en un basurero. Ojalá estos basureros con pedal para que no tengamos que tocar la tapa del basurero, ¿sí? Y si tenemos que cerrar la llave, por ejemplo, siempre se prefiere estas llaves que se cierran, por ejemplo, con la rodilla, con el pie, ¿sí? Las llaves de agua. Pero si es una llave que tenemos que volver a tocar, uno incluso lo puede hacer con el papel con el que se secó las manos, ¿sí? Para no volver a tocar esa llave y no volver a contaminar nuestras manos en caso de que esa llave la hayan tocado muchas personas. ¿Cuándo lavarme las manos? Bueno, antes de iniciar el trabajo, inmediatamente después de ir al baño, lo primero que tenemos que hacer es lavarnos las manos. Después de manipular material contaminado, por ejemplo, sacamos la basura, y cada vez que sea necesario, cada vez que ustedes sientan, o los manipuladores sientan que perdió la inocuidad de sus manos, bueno, volvemos a lavarnos las manos. Si nos rascamos la cabeza, si nos tocamos los zapatos, si tuvimos que justo limpiar, ¿no es cierto? Tocamos el escobillón, bueno, nos volvemos a lavar las manos antes de manipular alimentos, antes de elaborar el queso, ¿sí? Así que en los prácticos que tengan en terreno, los quiero ver también que aunque ustedes estén de visita, antes de entrar a esa sala, todos lavándose las manos, ¿no es cierto? Y mirando que todas estas cosas que estamos conversando se respeten, ¿sí? Para que nos vayamos acostumbrando que cuando elaboramos queso, esta es la correcta forma de hacerlo. Si van a tener visitas, por ejemplo, bueno, las visitas tendrían que, como usarla acá en la foto, cumplir las mismas normas que un manipulador de alimentos, ¿sí? Mascarilla o ropa adecuada, ¿sí? No el calzado que usan en la calle. Bueno, si vamos a tener, a lo mejor no aceptan visitas, pero si ustedes aceptan visitas, vamos a tener visitas, bueno, le tenemos un delantal, tenemos un calzado adecuado ahí para que se pongan, o cubre calzado, hay unas bolsitas que sirven de cubre calzado, todo para que cuando entren a nuestra sala de operaciones, nuestra sala de elaboración de queso, ¿sí? No entren con calzado o con ropa ajena, ¿sí? Mucho cuidado con los niños, ¿no es cierto? Que no anden circulando en la zona de elaboración. Muchos a lo mejor de ustedes tienen niños, ¿no es cierto? Y sus salas de elaboración a lo mejor están muy cercanas a la casa, ¿sí? O aledañas a la casa, y por lo tanto vamos a tener que tener cuidado, porque esta es una zona de trabajo, y así mismo con las mascotas, ¿sí? No se acepta en esta sala de elaboración. Control de plagas también muy importante. Acá hay dos conceptos muy relevantes en el control de plagas. Uno tiene que ver con el monitoreo que hagamos nosotros de que no existan plagas, y para eso, por ejemplo, el monitoreo y acciones para que no existan plagas. Por ejemplo, ir revisando alrededor de la sala de elaboración, ¿cierto? Si no hay malezas, si no hay escombros, como les comentaba, si no hay pozas de agua, cualquier cosa que pueda traer vectores, ¿sí? Palomas, ratones, bichos, ¿no es cierto? Moscas, cualquier cosa que pueda traerlo. Por lo tanto, todo muy bien limpio alrededor de la sala de elaboración, ¿sí? Y para eso buscar pozas de agua, basura, hoyos que puedan haber en las paredes o en las puertas, orificios, que las ratas y los ratones pueden pasar por orificios muy, muy, muy pequeñitos a las salas de elaboración. Por lo tanto, eso repararlo adecuadamente. Y luego, a pesar de todos esos esfuerzos, en nuestro monitoreo, ¿no es cierto? Siempre vamos a estar vigilando, siempre vamos a estar monitoreando, para eso vamos a tener un registro. Cada mes, por ejemplo, vamos a ir chequeando todo, las paredes, las puertas, las malezas fuera de la sala, etcétera, etcétera. Vamos chequeando todo, y si aún así encontramos a lo mejor pecas de ratón o indicios que hay una infestación de insectos o de roedores, ahí vamos a tener que ponernos más proactivos, es decir, contratar una empresa autorizada para poder erradicar estos bichos, ¿sí? ¿No es cierto? Con productos químicos, estas empresas pueden poner o cebo o fumigar en el caso de los insectos para poder controlar las plagas adecuadamente. Y los conceptos de limpieza y desinfección muy relevantes. No sé si han escuchado sobre limpieza y desinfección y qué es lo que es. No sé si alguien se anima a decirme qué es lo que es limpieza y qué es desinfección. ¿Conocen esa terminología o saben qué diferencias tiene una limpieza y una desinfección? ¿Alguien se aventura? Limpieza es sacar la mugre en el fondo que se ve o que se siente, y la desinfección es poder matar lo que no se ve, que son las bacterias o virus, con algún producto como cloro o esos amonios cuaternarios o algo así.
Muy bien la respuesta. Por ahí exactamente era eso. Cuando hablamos de limpieza, limpieza es eliminar toda la suciedad, todos los residuos de alimentos, grasa, cualquier otra materia, ¿no es cierto?, materia orgánica o inorgánica que pueda contaminar los alimentos, la eliminamos, ¿no es cierto? Para eso nos puede ayudar el agua y el detergente, ¿sí? Y primero hacemos una limpieza correcta, y luego de hacer esta limpieza, ¿no es cierto?, de remover toda la suciedad, toda la mugre, ahí recién podemos aplicar algún tratamiento sobre esa superficie, sobre los mesones, sobre los pisos, las paredes, sobre las herramientas que utilizamos, podemos aplicar un tratamiento. Al tratamiento me refiero a algo que, como decía, ¿no es cierto?, no sé quién fue porque no los veo solo la presentación, aplicar algún elemento que nos permita, ¿no es cierto?, disminuir o matar los bichos o los microbios o las bacterias que podrían estar en esa superficie, ¿sí? Y ahí nos pueden ayudar agentes químicos, como el cloro, que es el más conocido, ¿sí? O como abonos cuaternarios u otros elementos que vamos a utilizar dependiendo de la superficie, ¿cierto? Vamos a utilizar para eliminar las cargas bacterianas que podrían haber ahí. Mucho ojo siempre que utilicemos productos químicos y mucho ojo siempre, yo digo, más que la receta ¿no es cierto?, de cuántas gotitas de cloro, en cuánta agua, más que eso es leer la etiqueta. Siempre en sus productos químicos que usen la instrucción va a estar en la etiqueta, ¿sí? Ahí es donde dice si se puede utilizar en superficies que van a tener contacto con alimentos, por ejemplo, las mesones, los cuchillos, las paletas, las cucharas con que revolvemos, si se puede utilizar ahí, y en qué concentración. A lo mejor el mismo producto lo podemos utilizar para pisos, paredes, pero vamos a utilizar concentraciones distintas. Y eso todo lo va a decir en la etiqueta, ¿sí? Cuánto ustedes tienen que aplicar a cuánto de agua para poder hacer una solución que después van a utilizar para la desinfección. Entonces, muy importante, y acá traigo un ejemplo de otro curso que es de productos agrícolas, pero que nos sirve muy bien porque esta es la forma correcta de hacerlo en 4 pasos, ¿sí? Primero, remover toda la suciedad, ¿sí? Nos puede ayudar una escobilla, por ejemplo, para remover toda la suciedad más gruesa, ¿sí? La mugre, la grasa, todo lo que pueda estar ahí. Luego podemos aplicar un detergente, ¿sí? Aplicamos agua y detergente, ¿no es cierto? Y tallamos muy bien por todos lados los mesones, todos estos recovecos que yo le decía, no solamente por arriba del mesón, sino que podemos a lo mejor diariamente limpiar por arriba, pero cada 4 días, cada una semana, hacer un aseo profundo en una sala, donde pasemos esta escobilla por todos lados, ¿sí? Con agua y detergente. Luego enjuagamos, muy importante que se van a utilizar detergente como primer paso de limpieza, enjuagar ese detergente. ¿Por qué? Porque si dejamos las superficies con detergente, cuando apliquemos el cloro o cualquier otro desinfectante, puede que ese desinfectante no actúe de manera correcta. Lo mismo si no limpiamos. Si no limpiamos, ese desinfectante solamente va a actuar sobre la mugre y no va a actuar sobre la superficie, que es lo que queremos. Y por último, luego después de hacer una limpieza adecuada, ¿sí? Donde nos ayuda el agua y el detergente, y luego enjuagamos el detergente, aplicamos un desinfectante que nos ayuda a eliminar esos microorganismos, ¿sí? Entonces, toda esta presentación les va a quedar y ustedes después, si quieren, lo utilizan en sus instrucciones, en sus procedimientos, no hay ningún problema. Esta es una forma adecuada y siempre las concentraciones o cómo utilizar ese producto químico va a depender de lo que usen, va a depender ahí la etiqueta nuevamente. Ahí les van a decir si ese desinfectante requiere enjuagarlo o lo dejamos solamente secar al aire. Todo eso lo va a decir en la etiqueta de ese producto que utilicemos, ¿sí? Así que muy importante utilizar bien las etiquetas. Bueno, también mantener bien los productos químicos bien almacenados. Pues a lo mejor no tiene que ser algo tan elaborado como estos estantes. Pues estos estantes puede ser un estante más pequeñito, ¿no es cierto? Podría estar a lo mejor en una zona del baño que habilitemos. Bueno, pero todo bien controlado, ¿sí? Ojalá bajo llave, ¿sí? Todo bien inventariado. No, como les decía, no trasvasijemos de un envase a otro, porque a veces se nos pierde el tema de la etiqueta, ¿no es cierto? Y a veces después no nos acordamos qué producto es y qué tenemos que hacer y cómo utilizar. Entonces, muy importante siempre mantener el producto en su envase original. Y luego, también, cuando ya elaboramos los quesos, ¿no es cierto? Hicimos todo nuestro procedimiento, ¿cierto? De manera súper higiénica, los manipuladores cumplieron un 7, ¿no es cierto?
y todos los materiales que utilizamos estaban bien limpios, higienizados anteriormente, antes que empezáramos a hacer los quesos. Una vez que ya los tenemos listos, bueno, contar con un sistema de refrigeración para refrigerarlos en caso del queso fresco, por ejemplo, o estantes de maduración bien limpios, bien higienizados, ¿no es cierto?, donde podamos mantenerlos durante el tiempo adecuado, ¿sí? Y recuerden que si no tenemos un sistema de refrigeración, un refrigerador para mantener los quesos, solamente vamos a poder vender quesos madurados, ¿sí? Entonces, si queremos vender quesos frescos con menor a 30 días, bueno, vamos a tener que tener un sistema de refrigeración para mantener y evitar que las bacterias, no darle la temperatura adecuada a las bacterias para que se reproduzcan, ¿sí? Con refrigeración, las bacterias disminuyen su tasa de crecimiento. E incluso algunas no crecen. Muy importante, de nuevo, también el tema de todo el etiquetado. Todo eso lo tienen en el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Todo lo que tienen que hacer para el etiquetado, para los registros que tienen que tener, para trazabilidad de los productos, ¿sí? La fecha de elaboración, todo eso es muy relevante. Envases que estén limpios, que después de todo el esfuerzo que hicimos, ¿no es cierto?, nuestra planta de quesos, que está súper limpia y todo lo hicimos súper higiénico. Pero si dejamos los envases tirados en cualquier lado, en cualquier bodega, y después ponemos el queso en esos envases, bueno, vamos a contaminar en la última etapa de elaboración. No queremos eso, por lo tanto, material envase adecuado, bien limpio y bien guardado antes de utilizarlo, ¿sí? Y también lo que nos pide la norma, ¿no es cierto?, es que tengamos un programa de autocontrol. Tenemos todas estas medidas básicas, pero todas estas medidas básicas tenemos que tenerlas ordenadas, tenemos que tener instrucciones claras. Entonces tenemos que tener un programita, algo escrito que nos permita seguir esas instrucciones día a día, ¿sí? Y también asociado a este programa algunos registros, algunas cosas que podamos hacer ir anotando, ir poniendo check y que nos permite contar una historia. Es decir, si viene la autoridad sanitaria o un comprador incluso y nos dice, oye, ¿cómo llevan la higiene acá? Bueno, nosotros limpiamos, sí, puedo ver los registros, cada cuánto limpia, cómo limpian, es que no llevamos registros, es difícil de mantener ese discurso, ¿sí? Los registros van a ser la forma en que nosotros les demostramos a cualquier persona, no solo a la autoridad sanitaria, no solamente a la Seremi de Salud, sino que a cualquier persona que nosotros hacemos las cosas de manera adecuada. Vamos a ver unos ejemplos de registro. Y lo primero que deberíamos hacer para una recomendación, pasos para hacer este programa de autocontrol, primero, tener bien clarito nuestro flujo de proceso, es decir, desde que ordeñamos las cabras hasta que maduramos, hasta que vendemos incluso, ¿no es cierto?, cómo es nuestro flujo, qué pasos se siguen. Acá hay solo un ejemplo de un queso artesanal, ¿no es cierto?, en donde primero viene la ordeña, luego la recepción de leche, pasteurización y enfriamiento de esa leche, luego la adición del calcio, adición del fermento, adición del cuajo, lavado de la cuajada, salado, moldeado, prensado, maduración, ¿ya? Ese es un flujo que hicimos en algún proyecto con queso de vaca, ¿sí? Y luego en cada uno de estas cajitas, de estas pestañitas, ¿no es cierto?, nuestro flujo de proceso, describir ese flujo, ¿sí? Entonces la ordeña, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Primero obtenemos la leche de cabras sanas, ¿no es cierto? Y así vamos describiendo todo nuestro proceso, nos queda bien clarito, cualquiera que lo lea, queda bien clarito qué es lo que hacemos, ¿sí? Aquí, obviamente, podemos apoyarnos de los técnicos de PRODESAL, de los técnicos, ¿no es cierto?, de nuestro técnico, nuestro médico veterinario, o que nos ayude en estos procesos para poder ir haciendo estas cosas de manera adecuada, ¿sí? No es necesario que lo hagan ustedes, solo pueden requerir y pedir ayuda para estas cosas. Una vez que tenemos bien ordenadito nuestro sistema productivo, empezamos a identificar todos estos riesgos que yo les contaba, ¿sí? Estos factores de riesgo, nosotros le llamamos, de una forma más sencilla. Y a partir de estos factores de riesgo, ¿no es cierto?, ver qué medidas nosotros vamos a implementar. Y aquí, muy simple. Entonces, si un factor de riesgo es que está todo sucio, todo cochino, bueno, nuestra medida de mitigación va a ser tener un programa de limpieza y desinfección, por ejemplo. Y ahí vamos a poner cada cuánto, la frecuencia, con qué producto, con qué elementos, quién es el responsable. Todo eso lo vamos a colocar en este procedimiento, ¿sí? Si un factor de riesgo es que los manipuladores manipulen los alimentos con las manos sucias, entonces lo que vamos a hacer es un protocolo de lavado de manos y le vamos a recordar a nuestros manipuladores siempre que se laven correctamente las manos.
Y así con todos los factores de riesgo que no se nos pueden imaginar en cada una de estas partes del proceso. ¿Sí? Si en una parte del proceso, por ejemplo, acá tenemos el salado y para eso vamos a utilizar un recipiente, si ese recipiente está cochino, va a ser un factor de riesgo, por lo tanto vamos a tener un procedimiento en donde nos va a decir que lavemos ese envase o ese recipiente, por ejemplo, que ocupamos para ese proceso. Entonces, lo que vamos a tener a partir de este análisis que vamos a hacer es un sistema de aseguramiento de inocuidad. ¿Qué quiere decir? Simplemente instrucciones, procedimientos que vamos a tener escritos, ¿sí? En nuestro, lo que a veces ustedes conocen como manual de buenas prácticas, da lo mismo el nombre, pero lo importante es quedarnos con la noción de que es algo escrito, una instrucción escrita, que nosotros, nuestros manipuladores, cualquier persona que trabaje con nosotros puede seguir al pie de la letra para evitar la contaminación de los alimentos. Y a estos procedimientos asociarle registro, es decir, si tenemos un procedimiento de limpieza y desinfección del material que utilizamos, bueno, vamos a tener un registro que no tiene que ser nada complicado, puede ser muy sencillo, ¿no es cierto? Lo voy a mostrar una forma en que nosotros lo hicimos, puede ser esta, puede ser otra, bien sencillo para ir chequeando, tiqueando, ¿no es cierto? Haciendo un ticket a los procedimientos que vamos haciendo. ¿Qué cosas no deberían faltar en nuestro programa de autocontrol según lo que nos indica la norma técnica 94 del Reglamento Sanitario de los Alimentos? Primero, un procedimiento que nos dé cuenta de qué medidas vamos a aplicar para que el piño no se enferme y si se enferma, qué medidas vamos a aplicar. Es decir, si las cabras tienen alguna cabra tiene mastitis, bueno, ¿qué vamos a hacer con esa cabra? Primero, no ordeñar esa cabra, separarla del rebaño, tratar esa enfermedad y todas las cosas que nuestros técnicos, nuestros médicos veterinarios que nos apoyan, nos indican, lo tenemos escrito, ordenadito, ¿no es cierto? Un procedimiento para eso. Un procedimiento para el manejo de la ordeña, de la ubre, ¿no es cierto? Cómo se higienizan, cómo se seca, ¿no es cierto? El lavado de manos antes de hacerlo, todo eso lo vamos a tener bien en un procedimiento. Entonces, el que hace la ordeña, ahí no se pierde de cómo hacerlo. La higiene de los recipientes, cualquier recipiente que utilicemos, ¿no es cierto?, para la leche o en el proceso de ordeña, el sistema de ordeña que utilicemos, a lo mejor es manual, pero a lo mejor es mecánico, o sea, cómo vamos a limpiar después ese sistema mecánico, los filtros, ¿no es cierto?, los tarros lecheros, y luego en la planta, todos los recipientes que utilicemos, todos los cucharas, revolvedores, todo el sistema prensado, todo eso, cómo lo vamos a higienizar. ¿Sí? Bueno, como les decía, higiene de recipientes, mesones, cucharas, cómo vamos a hacer el control de plagas. Hablábamos del control de plagas, que es una de las medidas que tenemos que ver. Bueno, anotemos, cada un mes, por ejemplo, vamos a revisar que toda nuestra planta esté súper sin maleza, sin escombro, que no haya hoyos en las paredes, que no haya presencia de fecas, que no haya presencia de insectos, etc. ¿Sí? Y si en caso de haberlo, entonces vamos a llamar a una empresa que derratice, por ejemplo. Esa podría ser nuestra instrucción para el control de plagas. Control de limpieza y desinfección. Cómo vamos a limpiar la instalación, el lugar de trabajo, los pisos, las paredes, esta limpieza profunda, que lo decía, cuánto lo vamos a hacer, quién lo va a hacer. ¿Sí? Un procedimiento de lavado a mano súper clarito para que todos los manipuladores y todos los trabajadores que a lo mejor son ustedes solos, pero a lo mejor tienen ayuda. Todos quedemos claros en cómo tenemos que lavar las manos. Los visitantes, si ustedes van a tener visitantes, bueno, también que lean el instructivo y vean, ¿no es cierto? Podemos tenerlo un póster en la pared o algo que nos recuerde y que a los visitantes les diga cómo lavarse las manos antes de entrar a mi sala. ¿Sí? Todos estos procedimientos son instrucciones escritas. Y estas instrucciones escritas, da lo mismo los nombres que pongo ahí, los llaman de distintas maneras, pues, es una forma de llamarlo nomás. Los procedimientos operacionales estandarizados y los estandarizados de saneamiento, solo son nombres que les ponemos a las cosas. Pero lo importante es que esta instrucción escrita conteste estas preguntas. Y si contesta estas preguntas, va a ser una instrucción bien hecha. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Y dónde lo va a hacer? ¿Y dónde lo va a registrar? ¿Sí? Esas preguntas tenemos que contestarlas y nuestra instrucción va a estar bien hecha. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que se va a hacer? Por ejemplo, limpieza y desinfección de mesones y maquinaria. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, la persona encargada tiene que preparar una solución de cloro, ¿no es cierto? Y lo primero que va a hacer es limpiar con agua y detergente, luego va a enjuagar, luego va a aplicar una solución desinfectante, la solución desinfectante que preparó,
¿no es cierto? Y luego va a dejar secar al aire. Así, muy en sencillo. ¿Quién lo va a hacer? Lo va a hacer Juanito Pérez, que es la persona encargada de limpieza y desinfección una vez que, Juanito Pérez, ¿no es cierto? ¿Cuándo lo va a hacer? Bueno, cada vez que finalice un día de trabajo con los quesos, vamos a limpiar todo de acuerdo a la instrucción. ¿Dónde lo va a registrar? Hay un registro específico donde, ¿no es cierto?, anotamos con un ticket que Juan Pérez, ¿no es cierto?, efectivamente limpió como se debía. Esa es una forma de hacer una instrucción escrita que no nos falte nada, ni una parte de la instrucción. Esto es solo un ejemplo, no tiene que ser lo que ustedes hagan. Solo un ejemplo, para ponerles un ejemplo práctico, real que hicimos en un proyecto con queso de bovinos en el sur, en donde hicimos todos estos pasos que yo les había indicado, ¿no es cierto? Miramos todo el flujo de proceso, ¿no es cierto?, de la empresa con que trabajamos, identificamos dónde podían estar estos riesgos, qué medidas, qué prácticas tenían que implementar, o muchas de esas ya las tenían implementadas, ¿sí? Solamente se las ordenamos, ¿sí? Y generamos estos procedimientos escritos y estos registros. Y este es un ejemplo de los procedimientos que generamos en una planta, ¿cierto? Entonces teníamos uno para prácticas de ordeña, donde juntamos todo lo de la ordeña y el manejo de las vacas en este caso, ¿sí? Teníamos uno para mantención, limpieza y desinfección de los equipos, ¿sí? Teníamos uno para mantención, limpieza y desinfección de estructura, los separamos, ¿no es cierto? Entre los equipos nos referíamos a las cucharas, las paletas, las tinajas, todo eso lo llamábamos equipo, y estructura le llamábamos a los pisos, paredes, mesones, etc. ¿Sí? Un procedimiento para la posterización, otro para el control de temperatura y humedad de la sala de maduración, teníamos uno para el control de agua, ¿sí? Porque, por ejemplo, eran piños eran algunas empresas que tenían potabilizadores, por ejemplo, no tenían acceso a agua potable, otras sí tenían acceso a agua potable, pero de todas maneras tenían un procedimiento de control de agua, un programa de capacitación para los trabajadores en caso de que contrataran a algún trabajador, ¿sí? Porque las personas que trabajamos, la mayoría trabajaba sola. Teníamos una política de higiene donde pusimos todo el lavado de manos, todo lo del uniforme, todo lo de la presentación de las personas, ¿no es cierto? Y uno para el control de plagas. Y a partir de estos procedimientos, cada procedimiento tenía un registro, ¿sí? Entonces teníamos registro, ¿no es cierto?, para ver el tema de la sanidad de las vacas, teníamos un registro para las buenas prácticas de ordeña, uno para la limpieza y desinfección de equipo, etcétera, etcétera, ¿sí? Cada uno asociado a estos procedimientos. Y a modo de ejemplo, de nuevo va a depender de lo que ustedes hagan en sus plantas, pero aquí al menos incorporamos todo lo que tenía que ver con la norma técnica 97, ¿sí? Algunos más. Este es solo un ejemplo para que vean que no era, ni siquiera tenía que ser un manual de limpieza y desinfección, era solamente en una planilla Excel que después amononamos más para que no fuera tan pesadita de leer, pero que contestamos estas preguntas. ¿Qué es lo que se va a hacer? Limpieza y desinfección de equipos y herramientas. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Entonces, limpieza y desinfección. Aquí aplicamos los 4 pasos que yo les enseñé. Remover suciedad, aplicar detergente con agua, luego enjuagar ese detergente y luego aplicar una solución desinfectante. ¿Qué es lo que se va a desinfectar? Aquí creamos un listado de elementos a desinfectar, que así no nos falta ni uno, ¿sí? Y muchas consideraciones que hay que tener en el proceso, ¿no es cierto? Utilizar por ejemplo, las escobillas adecuadas o en el listado de elementos para limpiar, ¿cierto? Reemplazar la empoja semanalmente, así una serie de recomendaciones que hay que tener a la vista cada vez que hagamos este proceso de limpieza y desinfección. Algunas precauciones como el material, el equipo de protección personal que tiene que tener esa persona que haga limpieza y desinfección, delantal, pechera, bota, gafas protectoras, guantes de goma, por ejemplo, para hacer esa operación, sobre todo si vamos a utilizar elementos químicos. ¿Sí? Un responsable en donde pusimos un nombre del encargado, ¿no es cierto?, que en la empresa a veces era la misma persona que hacía todo, ¿sí? Pero podría ser que trabaje con alguien y ese alguien sea el que se ocupa de esta hazaña, ¿sí? ¿Con qué frecuencia? Cada vez que termine de ocupar un utensilio al finalizar la jornada, por ejemplo. ¿Sí? Y el monitoreo, es decir, dónde va a registrar, entonces, en un registro particular donde vamos a notar que lo hizo súper bien.
¿sí? Y tenemos aquí una verificación que hay que revisar después de que se hace este procedimiento visualmente si está bien limpio. Si no está bien limpio, volver a limpiar, ¿sí? Y cada semana se revisan los registros, a lo mejor se nos saltó un día, o no anotamos, o no nos acordamos. Entonces, pero para tener claro que estamos haciendo las cosas de la manera adecuada, y una acción correctiva, por ejemplo, si no limpiamos adecuadamente, bueno, la acción correctiva va a ser volver a limpiar. Todo esto va a depender de la instrucción que estemos hablando. Pero este era para la limpieza y desinfección, y eso lo hicimos para los 9 procedimientos que hicimos en estas plantas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el listado de equipos y herramientas a los que aplicaba este procedimiento de mantención, limpieza y desinfección de equipo. Todo esto, tarros de leche, tina de pasteurización, olla de pasteurización, agitador. Y aquí, por ejemplo, a veces en alta producción, algunas productoras usaban tina de pasteurización y en baja producción utilizaban olla. Bueno, ambos elementos los pusimos en este listado que tiene que limpiarse y desinfectarse dependiendo de cuál utilizaban en cada época, ¿sí? Y así, todo el listado de utensilios, los mesones de trabajo, los paños que utilizaban para los moldes, el colador, todo eso dentro del procedimiento. Y este es nuestro registro. Puede parecer complicado, pero no es tan complicado. Esto solamente es ticket, ¿no es cierto? Y acá están los 31 días del mes, para los meses que tengan 31 días, y aquí solamente la persona encargada de la limpieza, luego de que limpiara los tarros de leche, ponía ticket. Luego la tina de olla la tina o la olla de pasteurización la limpiaba, ticket. El agitador lo limpiaba, ticket. Todo esto después de que cumplía la jornada laboral, ¿sí? Y teníamos el mismo listado que veíamos acá, hacia el lado, ¿no es cierto? Y íbamos tiqueando todos los días si es que se cumplía o no se cumplía, ¿sí? Y aquí terminamos de hacerlo, ¿no es cierto? De revisar que habíamos limpiado todo lo necesario, ¿no es cierto? Y que el personal se lava bien las manos. Por ejemplo, acá juntamos algunos procedimientos para no tener tanta cantidad de registros, ¿sí? Y luego que vigilamos que todo eso se cumpliera en una jornada de trabajo, una firmita, ¿no es cierto?, del que lo hizo y una firma después cuando revisamos los registros semanalmente, ¿sí? Puede parecer muy complicado, pero cuando empezamos ya a utilizar estos registros, empezamos a enseñarlos, ¿no es cierto?, y ver que solamente son tickets, es mucho más fácil, podemos simplificarlo, o sea, a lo mejor hay muchas cosas que ustedes no utilizan, ¿cierto? Todo esto es moldeable a cada una de las empresas que hace este tipo de procedimientos, ¿sí? Acá otro ejemplo de otro de los procedimientos. Recuerden que para este caso, es solo un ejemplo de nuevo, para este caso, ¿no es cierto?, teníamos 9 procedimientos, ¿cierto? Vimos el de limpieza y desinfección y veamos, por ejemplo, de pasteurización, que era mucho más sencillo que el anterior, ¿no es cierto? Tiene las mismas cosas. ¿Qué es lo que se hace? Pasteurización lenta. ¿Cómo se hace? Calentar leche a temperatura entre 62 y 65 durante 30 minutos en tina doble fondo, se lleva un enfriamiento hasta los 32-38 grados Celsius, ¿sí? El nombre del manipulador. Cuando se hace, cada vez que elabora quesos, hay que vigilar que esto se cumpla, ¿no es cierto? Tenemos un registro de pasteurización y la verificación es que revisamos los registros semanalmente para evidenciar que no haya ni una anomalía, que efectivamente alcanzamos la temperatura durante el tiempo adecuado, ¿sí? Y acá acciones correctivas. Si no se ha alcanzado la temperatura, cualquier falla en el sistema, ¿no es cierto?, requiere que hagamos alguna acción. Por ejemplo, no utilizar esa leche para hacer queso si es que no cumplimos con la temperatura y el tiempo adecuado, ¿sí? Y acá un registro muy sencillo también de pasteurización, donde a través de termómetro, ¿no es cierto?, vamos tomando la temperatura, vamos anotando la temperatura el día 1, ¿no es cierto?, y si alcanzamos los minutos adecuados, ¿sí? Y esto, lo mismo que el registro anterior, teníamos los 31 días para que sea más fácil, ¿cierto? Y tenemos un registro mensual, ¿sí? Y esto lo ocupamos lo ocupamos todos los días del año que elaboramos queso, ¿no es cierto? Pero tenemos un solo registro mensual, entonces vamos a tener solo 12 de estas hojitas al año, ¿no es cierto? Y es un registro bastante sencillo. A veces cuesta darse tiempo para el tema de los registros, pero créanme que es súper importante para mantener un adecuado control y le podamos demostrar a cualquier comprador que nosotros, o a la autoridad sanitaria, que nosotros hacemos las cosas de manera adecuada. Entonces, aquí como ven, una forma bastante sencilla de todos estos temas que hablamos de las buenas prácticas, ir incorporándolo en procedimientos que, de nuevo, no tienen que ser una Biblia, no tienen que ser una cosa gigante que nadie lea, sino que pueden ser instrucciones bien al hueso, bien al callo,
para ir haciendo esto todos los días, y cualquiera que tenga una duda sobre esta instrucción, recurra a esta instrucción, ¿no es cierto? Y lo haga de manera adecuada. Entonces, ¿cómo tenía que preparar la solución de desinfectante? Bueno, se va a este procedimiento. ¿Sí? Eso, no sé si hay preguntas, consultas, puede parecer que son muchos procedimientos, puede parecer que son muchos registros, que es difícil llegar a eso, pero créanme que, por ejemplo, en el trabajo que hicimos con estas productoras fue un trabajo gradual. Y pusimos temas prioritarios, ¿sí? Dependiendo de su riesgo. Entonces decíamos, en esta productora, lo principal es ordenar el tema de limpieza y desinfección, entonces fue lo primero que trabajamos, empezamos con un procedimiento, ¿cierto? Y ver si podíamos ir llenando los registros. Y luego continuamos con otros procedimientos que eran más difíciles y los íbamos sumando, ¿no es cierto?, al trabajo que hacían estas productoras. No sé si queda claro, preguntas, dudas. Quedo atento a lo que puedan comentar y a lo que podamos, ¿no es cierto?, en el futuro poder apoyarlos en ir implementando este tipo de sistemas. ¿Podríamos tener, profesor, algún acceso a esos formularios, a ese tipo de planillas para poderlas manejar nosotros? Sí, ni un problema, yo puedo darle puedo ir compartiéndole esos ejemplos. De nuevo, va a depender de los procedimientos que ustedes, esto no es un copy-paste, eso es lo otro, porque como veíamos en la presentación también, lo importante es mirar qué es lo que tenemos nosotros en nuestras plantas, y a partir de eso construir nuestros procedimientos, nuestros registros, nuestras buenas prácticas, ¿sí? Entonces, solo los puedo compartir, pero a modo de referencia para que después ustedes puedan hacer los que les hagan sentido y los que cumplan con las cosas que ustedes tienen que cumplir. Pero en eso no hay problema de ir compartiendo material. Víctor, quería preguntarte, tú has dicho que han trabajado con productores, ¿bajo qué esquema o figura es posible que también nos pudieran colaborar con algunos productores que estén interesados en revisar sus procesos con ustedes? Por supuesto, mire, buena pregunta, Ingrid, porque hicimos un trabajo súper interesante en la Araucanía a través de un proyecto financiado por FIA. Hemos tenido dos experiencias en queso. Una fue primero en Los Ríos, que también fue FIA, y uno en la Araucanía hace poquito, que sí, también fue FIA. En ambos proyectos lo que hicimos fue estos pasos que yo les comentaba. Primero miramos, ¿no es cierto?, ordenamos bien el sistema productivo, flujo proceso, miramos qué riesgos pueden estar asociados, ¿no es cierto?, ordenamos los procedimientos para hacer mella o combatir esos riesgos, ¿sí? Entonces ordenamos estos 9 procedimientos y fuimos trabajando cómo implementar el procedimiento, que muchas veces los productores ya lo hacían, solamente que lo pusimos en el papel, ¿sí? Y implementar registros, que a veces como lo más complicado para los productores. Fueron proyectos financiados por FIA, hicimos todo este proceso. Y otra cosa interesante que hicimos en estos procesos, que también en estos proyectos, en el último proyecto, por ejemplo, que hicimos una encuesta para levantar esos riesgos. Entonces, estos procedimientos lo hicimos respecto a las prácticas que los productores efectivamente estaban haciendo. No era una cosa de manual, sino que fue una cosa de como qué están haciendo, qué cosas podemos ir mejorando, o qué cosas podemos ir modificando, o a lo mejor les faltaba un paso efectivamente. A lo mejor hay un productor que voy a decir algo a lo mejor burdo, pero un productor que no tenía ni un paso de limpieza y desinfección de su equipo. No me imagino que no es así en la realidad, pero si existía eso, bueno, implementábamos el procedimiento que no estaba y lo trabajábamos a través de capacitación. Y eso lo hicimos a través de financiamientos públicos, a través de FIA, juntamos un grupo de productores dispuestos a trabajar eso, y de nuevo con sus prácticas reales y procedimientos que fueran llevaderos, porque si no eran muy lejanos a lo que estaban haciendo, y lo que nos permitió también hacer estos diagnósticos. En el último proyecto incluso tomamos muestras microbiológicas para ver cómo se iban comportándose. A lo mejor la limpieza y desinfección en la encuesta decía que lo tenían todo maravilloso, pero cuando tomábamos muestras, bueno, aparecían algunas bacterias, por ejemplo. ¿Ya? Entonces íbamos también viéndolo con muestreo,
y nos permitió esos muestreos hacer un análisis en Achipia para poder ir priorizando las cosas más urgentes. Por ejemplo, lo más urgente para algunos productores era el tema de que el proceso de pasteurización que estaban haciendo no era el adecuado, ¿sí? Entonces era lo primero que teníamos que modificar en esos productores, versus otros que a lo mejor por riesgo, la verdad es que tenían que ordenar el tema de limpieza y desinfección porque lo hacían irregularmente o no tenían procedimientos claros, ¿sí? O no sabían ocupar bien los productos químicos, que también vimos, por ejemplo, que efectivamente habían aprendido a hacer limpieza y desinfección, pero las dosificaciones, todo eso les costaba un poquito más. Y eso fuimos trabajando. Fue una experiencia súper interesante en el queso de bovino, en este caso. Bueno, aquí hay productores presentes que tienen diferente cantidad de brechas. Hay algunos que aún no tienen salas queseras y tienen solo salas, incluso algunos de adobe, u otros que están más cercanos a una sala similar a la que pide el servicio de salud. Entonces sería interesante poder trabajar a diferentes niveles, ¿no es cierto? Y mi pregunta es, si nosotros tuviéramos un grupo de personas de estas diferentes categorías, ¿no es cierto?, de brechas, nosotros podríamos conversar con ustedes, y ¿quién sería el que postula al proyecto, por ejemplo, FIA u otro? ¿Quién son ustedes o nosotros? Claro, ahí lo que hemos hecho en general nosotros no postulamos, sino que somos los orientadores técnicos de los proyectos. Y en el caso de, por ejemplo, de los ríos, postulamos a través de la Universidad Austral, que nos apoyó en todo el tema técnico de terreno, obviamente acompañado de nosotros para hacer todo el proceso. En el caso de la Araucanía fue a través de la Universidad Católica de Temuco, donde se involucraron, esa es la otra gracia de la orientación técnica que podemos prestar, que lo hacemos a través de las comisiones asesoras. ¿Qué quiere decir eso? En el caso de Araucanía, por ejemplo, participó la Seremi de Salud en reuniones técnicas, participó INDAP en las reuniones técnicas, hicimos los proyectos junto con el equipo de INDAP, ¿sí? Todo esto a través de la coordinación, en definitiva. Pero postulamos a través de universidades. En el caso, hicimos una experiencia súper similar, para el caso de hortalizas, que lo estamos haciendo a través del PTI hortícola de la región metropolitana, muy parecido al PTI, y en ese caso es claro, hemos ido consiguiendo financiamiento de distintos lados, y parte del financiamiento en terreno lo aplicó el PTI hortícola para los diagnósticos, parte lo aplicamos nosotros, y para la implementación lo vamos a hacer a través de un APL, de un acuerdo de producción limpia, por ejemplo. Ya, Hicimos financiamiento para FIA, con FIA también, a través de una APL. O sea, hay distintas formas de ir abordando. ¿Sí? Después me voy a acercar para conversar sobre esto. ¿Hay algún productor o técnico de los presentes que quiera hacer alguna pregunta directa a Víctor? De las prácticas. ¿Sí? Sí, Cecilia. Sí, está bastante, he escuchado bien cortado, pero bueno, debido a lo mismo, sería bueno poder nosotros tener ese apoyo con respecto a la manipulación de los químicos para la limpieza de nuestras salas, porque en realidad lo que tú decías es verdad, que muchas veces uno sigue al pie de la letra lo que dice las instrucciones de los productos químicos, pero nos damos cuenta que igual hay un problema. ¿Por qué estamos teniendo, en este caso, algunos quesos que siguiendo todas las precauciones de la limpieza y todo, nos damos cuenta que sí hay un problema de bacterias? Claro. Entonces poder, no sé, pues sería muy interesante poder tener una clase práctica en que no tan solo sea a través de bosquejos, sino que una clase práctica en decir, bueno, juntemos un grupo de tantos y enseñemos, veamos cuál es el error que están cometiendo para poder corregir todos esos errores. Sí, gracias Cecilia por la pregunta y por el comentario. Sí, nosotros súper dispuestos a apoyar este tipo de iniciativas, precisamente para eso. También podemos, en las capacitaciones siempre está considerado hacer cosas prácticas, para ver en terreno efectivamente cómo se pueden tomar los registros, cómo se hace la limpieza, cómo
o mirar qué es lo que están haciendo y en una experiencia piloto, por decirlo así, un producto que podamos observar, que podemos ir corrigiendo el terreno, ese tipo de cosas, nosotros encantados. Este tipo de proyecto nos permitió ir haciendo eso. Yo quería preguntar algo. Dale. Mira, lo que pasa es que yo me tuve que desconectar un rato porque la señal estaba pésima y se quedaba parado. Y qué sé yo, no. Seguramente lo que yo iba a preguntar ya lo hablaron, pero quería preguntar algo de la pasteurización. Dale. Ya, lo que pasa es que yo pasteurizamos según la indicación que nos dio una persona hace muchos años, pero no sé si fuimos con el tiempo cambiándolo y a lo mejor lo estamos haciendo más o menos nomás. Llegamos a 70, perdón, y lo dejamos 5 minutos. ¿Es muy poco? O sea, ¿se logra la pasteurización así? Ahí, porque, perdón, sí, adelante. Se apaga el fuego a 75, pero como el agua está caliente, alcanza a llegar, perdón, se apaga a 70 y alcanza a llegar a 75, porque con el agua sigue caliente de la doble tina, o sea, de la tina en el fondo, el doble fondo. Entonces se supone que llega a 75 y ahí se deja por 5 minutos. No sé si anda bien eso. Ya, mira, ahí hay que revisar un poquito más de literatura porque hay algunas recomendaciones sobre pasteurizaciones lentas y sobre pasteurizaciones rápidas. Siempre el tema de calentar alimentos, el tema de las pasteurizaciones, es una combinación de tiempo y temperatura. ¿Sí? Sí. Y eso tiene que estar respaldado por recomendaciones más bien científicas. ¿Sí? En general, la pasteurización lenta, que es la que más me ha tocado ver, al menos alcanzar 62, 63 grados Celsius por lo menos por 30 minutos. Pasteurizaciones rápidas tendría que revisar literatura, no sé si a lo mejor algún colega ya acaba revisado literatura respecto a pasteurización rápida, pero se lo encargaría. Tendría que revisar, sí. Ya, gracias. Una consulta sobre lo mismo, sobre la pasteurización lenta. Después de que se llega a los 63 grados y se espera por los 30 minutos, ¿en cuánto tiempo yo debería bajar esa temperatura? ¿Cuánto tiempo debería demorar bajar la temperatura a la temperatura óptima para poder cortar la leche para los quesos? Gracias por la pregunta. Sí, en definitiva, lo que uno es más importante que el tiempo tiene que ver el que lleguemos, ¿no es cierto?, a una temperatura adecuada para utilizar el... 20. ¿Hay ruido? Sí, Andrea ahí ya cortó, parece. Sí. Ah, ya. Sí, es alcanzar un enfriamiento adecuado, digamos. ¿Sí? Que está por los... Se empiezan a confundir los Yo lo que sabía de eso, o sea, lo que he escuchado es que tiene que bajar lo más rápido posible. Sí, siempre lo más rápido posible cuando enfriamos alimentos en general. ¿Sí? Pero mi pregunta es, claro, uno entiende que es lo más rápido posible, pero ¿cuál es la velocidad de lo más rápido posible para uno evitar a veces demorarlo mucho o hacerlo demasiado rápido? No sé. Sí. ¿Cuál es el tiempo? Es ir controlando la temperatura para que lleguemos, ¿no es cierto?, a los 30 grados Celsius, si no me equivoco, que es lo que hay que llegar para el enfriamiento. Un poquito más arriba porque tendrían que ellos hacer el queso al tiro, entonces el queso es a más temperatura, pero para como salvar esta situación que es más técnica ya de la elaboración del queso propiamente tal, en el próximo curso justamente vamos a ver todo este tema de pasteurización también. Así que para que no... Ah, ya, súper, gracias. Porque hay que ir revisando la temperatura hasta los 32, 38 grados, pero prefiero dejar claro la clase específica de eso, porque ahí pueden a lo mejor hablar de pasteurización rápida, pasteurización lenta, y pueden abordar mucho más ese tema. Sí. No sé si Elías Segovia había hecho una pregunta o más bien dicho un comentario por el chat. No sé si lo quiere hacer personalmente.
¿Elías? Pero no, se escucha como cortado. Sí, a lo mejor en el chat lo... Sí, ¿era Elías? Ahora sí que estoy en el campo. Ahora sí, ya. Ya que estoy en el campo. No, está súper bien el curso, súper buena la capacitación. Bueno, algunas cosas que yo había visto en algunos aspectos. Y hablar un poco de la pasteurización, pero ya van a hacerlo para la otra vez. El tema es, también se habló un poco de los distintos niveles de distintos productores, ¿cierto? Yo me Sí. refería a un nivel de un criancero tipo, ¿me entiendes? O sea, de un criancero común, no un productor caprino con desarrollo de plantel y todo eso. Bueno, él también estaba hablando un poco de la realidad de lo que es el sur, ¿cierto? Con piños de bovinos, ¿cierto? Y ya plantas bovinas ya Tecnificada. más desarrollada, claro, más tecnificada. Entonces ahí es el punto de inflexión que había. Mi pregunta era cómo financiamos todo ese tipo de cosas, porque las exigencias a veces son muy altas para productores, digamos, de un nivel medio, quedémoslo un nivel medio, ¿cierto? Eso. Gracias, Elías. Gracias por el comentario. Efectivamente, pero como el mensaje que creo que se queden es que cualquier planta, ya sea muy grande, muy chica, puede mirar sus procedimientos y se pueden generar prácticas adecuadas para mantener la higiene, la desinfección. Es decir, como me dijo un profesor alguna vez, todo se puede limpiar, todo se puede ordenar, todo se puede, ¿no es cierto?, independiente de si tenemos una gran planta o un espacio en donde elaboramos los quesos. Eso es lo importante, que ir mirando nuestros propios procedimientos para ver qué nos falta. Hay cosas que sí no nos pueden faltar, y ahí habrá que ver a lo mejor con INDAP a través de un PDI para financiarlo, si nos falta una tina, si nos falta, ¿cierto? A veces siempre una piedra tope tiene que ver con el agua potable y el alcantarillado en las zonas rurales, que es una piedra tope siempre, y ahí a veces es difícil de soslayar en un plantel por sí solo. A veces la experiencia que tenemos no solamente en el rubro de quesos, sino en otros productos también, es poder hacer salas comunitarias, por ejemplo, que algunas han resultado, hay otras experiencias también que no han resultado tan bien, así que ahí siempre es un tema complejo el tema de las salas comunitarias, pero que podría ayudarnos, ¿no es cierto?, a algunos productores a pasar a poder elaborar nuestros quesos en una planta que pueda contar con resolución sanitaria, por ejemplo, que tenga agua potable y alcantarillado. Oye, quería perdón. comentar un poquito, quería responderle a Elías, que lo conozco porque participamos en un WhatsApp caprino de 200 y tantos productores crianceros de la zona. Entiendo que la pregunta está hecha justamente de lo que dice él desde... Andrea, ¿puedes cortar el micrófono? Perdón. Que sale eso. Que está hecha justamente desde que aquí hay productores con diferentes brechas, y además en la parte de la producción de queso, pero además la mayoría de los productores son además los que tienen que preocuparse del ganado, y en la región de Coquimbo estamos con serios problemas, ¿no es cierto?, de sequía, en que se está encareciendo el alimento. Entonces yo creo que la pregunta del Elías está hecha desde un poco la angustia que está sufriendo el criancero caprino, porque está en un momento de cambio. Pero como tú dices, Ingrid, nosotros hemos tenido buena experiencia a través de las comisiones asesoras, buenas experiencias de colaboración con la Seremi de Salud. Sí, son casos puntuales de algunos sectores nomás, y que a veces son malos entendidos. Así que paciencia. Hombre. Bueno, consulta. Bueno, sí, adelante. Por casualidad, algunos que alguien tenía resolución sanitaria, ¿qué tal va el tema de la recuperación de aguas grises en la autorización? Estamos nosotros acá en la cuarta región en sequía, y la idea obviamente es recuperar lo que más se pueda de agua. Por lo tanto, el agua del lavamano o ducha es lo que nosotros podemos recuperar, y no sé si dentro de la resolución sanitaria eso tiene algún efecto. ¿O qué opina en este caso la Seremi de Salud en cuanto a eso? Si es que hay alguna reglamentación. Mire, lo que yo consulté
porque yo tenía un sistema de recuperación de agua, pero que eran de los lavamanos, las duchas, que no tenían relación con lavaplatos. Pero me dijeron que para el tema del alcantarillado, porque esto solo está aprobado por Servicio de Salud y está en la aprobación de tu sistema de alcantarillado, no existe en la norma, en la ley todavía, nada relacionado a recuperación de agua. No hay nada. Entonces, como no existe y no hay nada, no tienes que implementarlo si quieres que te revisen, porque si no te lo tienen que rechazar. Eso. Sí, yo sé que tal como dice, no hay, hoy día la normativa no está. Y yo sé que han habido discusiones sobre el tema, sobre todo por los temas de sequía, pero no se avanzaba mucho en el tema a nivel central. Ok. Así que, Bueno, si no hay más preguntas, le damos gracias a Víctor por la paciencia, ¿no es cierto?, de estar 2 horas junto con nosotros, pero yo sé que como buen veterinario es parte de la pasión de su vida, así que ayudar al desarrollo del sector caprino. Y bueno, le doy gracias a todos ustedes también de que hayan asistido. Les recuerdo que este es un esfuerzo conjunto entre el Transforma Caprino de Corfo, el gobierno regional, la municipalidad de Montepatria y de Canela y los equipos proezales de las respectivas municipalidades. El próximo curso, ahí está proyectado, bueno, es el día en Montepatria, el día 15 de marzo, esta otra semana, y en Canela el mismo curso lo vamos a dar el día 16 de marzo. Lo va a dar Manuel Zamora, que es ingeniero agrónomo, fue el que inició la quesería en Chebrita y actualmente asesor de los lácteos Tinguiririca y otras queserías más. El tema es materia prima y fundamentos del proceso del queso, o sea, va a hablar sobre la inocuidad también de la leche. Vamos a hacer, fundamentalmente esto va a ser teórico y va a tener solo algunos pasos prácticos de cómo medir la calidad de la leche, que lo puedan hacer ustedes mismos en sus queserías, ¿ya? Y va a durar en el caso de Montepatria, de las 2:30 de la tarde hasta las 5:30. ¿Ya? El lugar está por definir, me tiene que avisar la municipalidad. Y en el caso de Canela, es al día siguiente, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en la Casa de la Cultura. Las inscripciones en ambos casos los pueden hacer al mail nuestro, transformacaprino@gmail.com. En el caso de Canela puede ser también a m.rochac, con G, ¿no es cierto?, 13@gmail.com, que pertenece a Milena Rocha, que es del Prodesal de Canela. Luego les daremos también algún mail del Prodesal de Montepatria. De todas maneras, ustedes saben que a través de los WhatsApp nos comunicamos y les estamos dando toda la información, pero de todas maneras, cualquier duda se pueden acercar a los Prodesales de Montepatria y Canela. Esto de que esté en Montepatria y Canela es un poco porque la mayoría de los productores nuestros del Transforma Caprino están en Montepatria y al revés, en Canela hay muy pocos productores que tenemos nosotros y queremos tener más de Canela porque nos hemos puesto como el desafío de ayudarlos a que saquen resoluciones sanitarias, ¿ya? Sin embargo, igual pueden venir de Combarbalá, se pueden inscribir en Canela tal vez, o en Montepatria, de acuerdo a donde les convenga, ¿ya? O de Punitaqui, o de las comunas de zonas rezagadas, pero siempre recibimos con gusto también a personas como Yasna Molina, que es una de las queseras proactivas que tenemos, Gabriela Ibacache también, que es de Salamanca, etcétera. ¿Ya? Igual entiendan que hay un cupo limitado, en este caso vamos a recibir 30 por el tema de aforo COVID. ¿Ya? Así que no me queda más que agradecer nuevamente y nos vamos a ver en una próxima oportunidad en forma presencial ahora.
Gracias, Víctor, de nuevo. Encantado. Ok. Adiós, chiquillos. Si quieren, Muy prenden bien. las cámaras para que nos saquemos una foto. Ay, por favor, no Sí. hablen tanto que hay que sacarse una foto. ¿No quieren cambiar una foto? Lo siento, estoy de vacaciones. Pero prendan las cámaras, más, por favor, más cámaras abiertas. Entretenía verlo. Hoy, ¿cómo estáis, Leandro Chacón? Está como alumno de veterinaria, Leandro López. Sí. Ya, entonces. Ya, gracias. Que estén bien. Que estén bien. Buenas tardes. Cuídense. Adiós. Chao, Gracias a todos. Chao. Nos vemos. Hasta luego. Chao a todos, que estén muy bien. Chao. Yo conozco a Leandro. Gracias, Cristo.